Y vamos a seguir hablando del tema presupuesto. Esta vez tratando de entrar un poquito más en la cuestión que tiene que ver con los números y con lo que trae este presupuesto, que ustedes saben, hasta aquí se está desarrollando la conversación política en las reuniones informativas de las comisiones. La próxima semana va a haber más actividad, por eso esta noche invitamos aquí a nuestro piso de noticias a las 20:30 a Rafael Flores. Rafael es miembro de la Asociación de Presupuesto de la Argentina y estoy segura, Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Que has mirado a diestra y siniestra, ¿no?, los números de ese presupuesto. A eso nos dedicamos. Exactamente. Si fuera una foto, ¿qué país nos espera el año que viene? ¿Un país de mayor ajuste o un país que deja atrás la recesión? En principio, el país va a dejar atrás la recesión. Hay que ver en qué magnitud. El gobierno plantea que vamos a tener un rebote de la actividad importante, un crecimiento del 5%, que parece demasiado optimista cuando uno ve más en detalle las variables económicas. El consenso de los economistas, las estimaciones que hay con respecto a eso, están en torno al 3,5%, pero va a haber un crecimiento de la actividad. En ese marco, el presupuesto, yo creo que consolida una lógica que tiene el gobierno, que es decir, en primer lugar, el equilibrio fiscal no se negocia, el equilibrio fiscal es central y vamos a mantener eso. Y eso es algo positivo porque venimos de un país que tiene históricamente déficit, que el problema no es tener déficit, sino que esos déficits sean insostenibles, que esos déficits no se puedan financiar, porque eso nos lleva o a crisis de deuda o a cubrirlos con emisión monetaria que termina en niveles de inflación muy altos. Y Argentina ha tenido los dos casos. Entonces, el planteo de el equilibrio fiscal es el centro de la política económica, me parece un concepto razonable. Ahora, cuando uno va más abajo, claro, cuando uno va a ver, bueno, ¿de qué forma, cuál es el plan fiscal que tiene el gobierno? Está clarísimo el objetivo. Sí. Perfecto. ¿Cómo llega ahí? Y la sensación que uno tiene viendo los números es que de cualquier manera. Es decir, uno no ve un esquema de priorización del gasto. Ese es un punto muy importante. Gobernar claro a cualquier costo, de cualquier manera, tiene muchas implicancias. Claro que sí. ¿Eso qué significa? Eso significa que uno no ve que haya esfuerzos por hacer más eficiente el gasto. Que uno no ve que se defina, bueno, acá podemos hacer un recorte, acá no, porque esto va a tener estas implicancias y esto va a tener estas ¿No hay una otras. estrategia definida? Yo creo que hay, si se quiere, una estrategia, pero esa estrategia es cortamos todo lo que se pueda. O sea, ¿se gasta mal o no se invierte bien? Yo creo que la lógica del gobierno, y es la lógica del presidente, es que todo el gasto es malo, prácticamente. Entonces, a partir de esa lógica, bueno, cualquier reducción del gasto es positiva. Por eso no han hecho un análisis para definir, bueno, de qué forma se puede hacer más eficiente el gasto. Por eso se ajustan partidas que uno dice, ¿pero por qué esto? Por eso uno se plantea cuál es el sentido de la reducción en el caso de las universidades cuando ocupa un porcentaje del presupuesto que, si bien es importante, tampoco pone en riesgo el equilibrio fiscal. Y yo creo que la lógica del gobierno es todo lo que se pueda bajar, lo bajamos, todo lo que se pueda ajustar, lo ajustamos y después vemos. Y hay un problema ahí de fondo. Porque en el después vemos, cuando se gobierna, pueden quedar cosas muy importantes por el camino. Absolutamente. Hay dos cuestiones ahí. Por un lado, hay que ver hasta qué punto estas reducciones del gasto son sustentables en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque si uno baja la inversión pública de la manera en que la ha bajado el gobierno, el problema es que en poco tiempo más vamos a empezar a tener problemas serios de infraestructura. Dame un ejemplo. En la medida en que no se pone presupuesto para el mantenimiento de las rutas, eso va a generar que las rutas van a estar en peor estado del que ya tenemos, que vamos a tener accidentes, que no va a poder salir en muchos casos la cosecha en las fechas en que está previsto, porque buena parte de la cosecha de la Argentina salen camiones y utiliza esas rutas. Entonces, hay consecuencias concretas, pero creo que el gobierno, además, lo que no tiene en cuenta es que el presupuesto no es lo que el Estado gasta. El presupuesto es lo que el Estado hace.
Y para hacer esas cosas necesita recursos, para llevar adelante las políticas públicas necesita fondos, y entonces cuando uno recorta tiene que tener muy claro qué está recortando. ¿Por qué los gobiernos trabajan tanto, y lo podemos entender con la idea de déficit cero, equilibrio fiscal, que tener equilibrio es una cosa muy razonable en materia económica, pero insiste poco en cómo generar riqueza? Bueno, son como dos campos diferentes de la política económica. En ese sentido yo creo que el gobierno actual tiene una lógica, no es la que yo comparto, pero tiene una lógica que es justamente la reducción del gasto va a permitir que se genere más riqueza, porque en la medida en que se le saque el pie de arriba al sector privado, y ese pie que lo aplasta es el Estado, entonces el sector privado por sí solo va a poder desarrollarse. Pero al sector privado tampoco se le están... A ver, en los papeles se trata de agilizar la cuestión burocrática, pero los impuestos están. Bueno, lo que contestaría el gobierno sería: para bajar los impuestos necesitamos antes reducir el gasto, porque si no vamos a tener déficit. Ahí hay una lógica que, más allá de la postura del gobierno, que claramente es muy extrema en estas cosas, ahí hay un clic que todavía nos falta hacer como sociedad, que es entender esa relación, de decir, queremos menos impuestos, eso implica menos gasto. Y entonces tenemos que estar dispuestos a hacer reducciones a que esos gastos sean menores. Y si no queremos, por ejemplo, que las jubilaciones sean más bajas, cuando las jubilaciones se llevan cerca del 40% del gasto primario, más del 30% del gasto total, entonces eso significa que los impuestos van a tener que estar en ya hubo reforma laboral y ahí podría activarse el sistema, pero bueno, hay cuestiones para revisar y hay mucho que se puede hacer, tanto para hacer más eficiente el gasto como para generar desde el Estado políticas públicas que permitan un mayor desarrollo. Pero eso es lo que uno no ve. Rafael, ¿y qué discrecionalidad le daría al gobierno en esta lógica de yo ajusto de donde sea, que no haya presupuesto el año que viene? En principio lo que le va a dar es una discusión jurídica enorme, porque no está claro cuál es el impacto, porque la ley de administración financiera de la Argentina prevé qué es lo que pasa si tenemos un año sin presupuesto. No prevé qué pasa si tenemos 2 años sin presupuesto. Entonces hay algunos que dicen es lo mismo, puede seguir manejándose con el presupuesto anterior y tener discrecionalidad casi total, y hay otros que dicen no, esta situación no está prevista y por lo tanto habría una especie de cierre del gobierno, como pasa en los Estados Unidos, que si no hay presupuesto empiezan a mandar telegramas de no vayan a trabajar porque no se les puede pagar. Lo primero es eso. Suponiendo que el gobierno pueda seguir manejándose, tendría una discrecionalidad altísima, que es la forma en la que se ha venido manejando. O sea, le conviene al gobierno. En un punto sí, yo creo que sí. Y creo que el gobierno no estaría disconforme si el Congreso no le apruebe el presupuesto, porque bajo esa lógica y suponiendo que la justicia le dé la razón para poder manejarse de esa manera, tendría discrecionalidad total, podría mover las partidas sin tener que negociar absolutamente nada. Bueno, de hecho lo comentamos aquí, hay varios comentarios en los pasillos de asesores políticos muy importantes que preferirían no tener presupuesto el año próximo. Pero cuando vos haces un planteo político de transparencia, la discrecionalidad no sería tu mejor aliado. No, lo que pasa es que en el presupuesto, el hecho de que pase por el Congreso, por algo se la llama la ley de leyes al presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque en el presupuesto están expresadas todas las fuerzas políticas. Entonces, de alguna manera, toda la sociedad la que participa en esa discusión. Lo que pasa es que el gobierno ahí se toma del desprestigio que tiene la clase política y eso le permite decir, es mejor que no se discuta. No, nunca es mejor que las cosas no se discutan. Nunca es mejor que las cosas no se discutan, y el manejo presupuestario que ha hecho el gobierno en este año nos hace prever que si de vuelta no tenemos presupuesto, el resultado va a ser una discrecionalidad aún mayor. Y vuelvo a lo que decía antes, el objetivo, lo comparto plenamente, que haya equilibrio fiscal me parece una condición necesaria para que podamos pensar en un país con más desarrollo a futuro. Ahora, cómo se recorre ese camino es lo que no está claro, al gobierno no le interesa explicitarlo y si no tiene presupuesto no va a tener ninguna intimación a hacerlo.
Muy bien, Rafael Flores, te agradecemos mucho esta visita para hablar de un tema muy difícil, ¿eh? Presupuesto, impuestos, creo que son de los más complicados para poder hablar, Leandro, en economía, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo hemos hecho y seguramente vamos a tener que volver a este tema porque encierra temas muy sensibles dentro de este debate. Flores forma parte de la Asociación de Presupuesto de la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.